Ser Podcast. When your day is long and the night is yours alone. Son muchos los hombres que han escrito sobre su paternidad: Tolstoy, Faulkner, Quiroga, Salinger. La mayoría asumió la paternidad desde la barrera. Hemingway dejaba solos a sus hijos, Salinger era un autoritario, o Kafka, en Carta al padre, cuenta cómo su progenitor le castigaba pasando la noche en el balcón por haber pedido simplemente un vaso de agua. A Kafka ese padre le generó miedo. También a nuestro primer invitado, a Miguel Ángel Oeste, que acaba de publicar en Tusquets Vengo de ese miedo. Everybody cries and everybody hurts sometimes. Con Everybody Hurts de Rem, una de las canciones que escuchaba en su juventud, saludamos a Miguel Ángel Oeste. Bienvenido a La Hora Extra. Muchísimas gracias, Daniel. Vienes de ese miedo profundamente arraigado en ti, ese miedo a tu padre, ese miedo al contexto de violencia en el que te criaste en tu casa. Tu padre era un maltratador, un abusador, un violador. Esa es la base de tu educación, no el afecto, sino el miedo y la indefensión, un miedo que aún te recorre como si fuera una babosa que se arrastra dejando ese moco pegajoso, complicado de eliminar del cuerpo. Llevas más de 10 años escribiendo este libro, por fin lo has terminado, pero ese miedo no te lo quita nadie. Sí, yo creo que el miedo sigue presente y seguirá presente. Lo único que con la escritura uno puede quizás atenuar esas zonas más oscuras de uno mismo. Es un libro que, como yo digo, yo creo que dialoga desde la autoficción con la realidad. Es un libro en el que el narrador, por un lado, se distancia del autor, pero por otro lado escarba en lo más profundo de él mismo. Y yo creo que aparte del maltrato infantil y de todo lo que se aborda en este libro, yo creo que este libro habla sobre todo, y para mí el eje fundamental del libro es la escritura y sus efectos. Sus efectos tanto en quien escribe como en quien lee. Porque aparte de la historia de ese niño que no es amado, que yo creo que es lo más triste que hay, un niño que no es amado en su infancia, en su juventud por sus padres y que no siente refugio en una casa, es también la historia de un libro en marcha que está escrito al compás del tiempo y por tanto todo ese proceso de escritura se va acompañando con el narrador va cambiando y por tanto también la escritura va cambiando. Yo creo que es un libro muy híbrido en el que hay elementos de suspense o de policíaco, de terror, porque la casa, que es un personaje más, está tratado con elementos y herramientas del género de terror, de la novela testimonial, de la crónica familiar, y todo eso puede ser como a veces digo, es que el libro es muy tal, es un poco descarnado, duro, impactante, pero creo que al final es un libro también luminoso y abierto, y que se habla de una serie de temas que creo que son muy pertinentes. Dices que la escritura abre zanjas, que has escrito este libro para enfrentarte a tu padre de alguna manera, ¿no? Y hay algo que me llama la atención. Dices que apenas siento alivio en la escritura, que el alivio no es para uno mismo, es para los demás, para evitar decir la palabra que le da nombre. ¿Qué quieres decir con eso? Pues mira, sí, yo creo que las personas que piensan que como que la literatura cura, que la literatura te sirve para... No, la literatura no, al final no alivia. La literatura permite llamar padre a alguien que ha sido una persona como ominosa, que ha ido generando y que se ha convertido en alguien, que se ha convertido como en el mal, ¿no? Ya por sus propias frustraciones. Entonces al final también es un libro para uno entenderse, conocerse y pedirse perdón a uno mismo. Dices que tenías muchas cosas olvidadas o archivadas. Ese es el trabajo que había hecho tu cerebro, ¿no? El de intentar ocultar algunos momentos más dolorosos y oscuros de tu infancia, pero al mismo tiempo dices que la infancia siempre acaba aflorando, que es imposible taponarla. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de memoria, de ahondar en esas cosas que dices que estaban enquistadas y podridas dentro de ti, muchas de las cuales tu cerebro había aparcado? Sí, ese quizá ha sido el trabajo más complejo, más duro, ha sido un desafío, porque lo malo siempre tendemos a olvidarlo, ¿no? Y queremos olvidarlo, y cuando recordamos, incluso cuando recordamos la juventud, de hecho yo durante mucho tiempo he pensado, esto es estupendo, es decir, la juventud era estupenda, era como una especie de paraíso, pero por eso siempre he dicho que va sobre la escritura, porque en ese juego de identificación y separación de autor
narrador, hay una disociación, hay un desdoblamiento. El propio narrador vuelve a nacer en las páginas, que le cuesta volver a nacer en las páginas, y entonces empieza a escarbar en lo más profundo de él mismo y toma conciencia de que no, de que evidentemente aquello era un infierno, ¿no? Era un infierno, era una batalla constante en el que el miedo ya no era el miedo ya incluso físico, ¿no? Que era también por otra parte era una violencia muy habitual en esa época, en ese contexto. Y claro, lo vemos ahora desde un prisma muy distinto, es decir, que antes la violencia familiar se quedaba en la vivienda, en las paredes de la casa, nadie hablaba, es decir, lo sabían los vecinos, lo sabían tal, eso era constante, pero no solo, es decir, yo conozco es decir, yo no niego que está basado en mi experiencia, dentro de los límites de que hay muchos elementos de ficción, porque se construye todo, es decir, todo, una vez que se manipula la realidad, es una ficción, que es verdad y que es mentira, todo, es que nadie lo puede saber excepto yo, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, esto no es una, cuando me dicen, no, esto no es una, alguien ha dicho, no, esto no es una ficción, eso es la vida. No, la vida es una ficción más que vida, porque la vida es mucho más cabrona y es mucho peor, y no sabéis lo que es la vida de... Si tuviera que contar la vida, sería un rollazo, un coñazo, así, perdona por la expresión, Dani, y sería... mucho peor, el infierno mucho peor. Lo que pasa es, claro, que ahora, vistas del contexto actual y visto de las... parece que es la hostia. Antes los niños se quedaban solo en la casa por la noche, los padres iban a cenar y no pasa. Ahora, yo que he sido padre, yo sería incapaz. Los niños se quedaban dejaban, voy a comprar a tal, y los niños se quedaban en el coche, iban dentro en el supermercado, la tienda, no pasaba nada. Es decir, son otros contextos. Yo también hablo, evidentemente, de una sociedad muy distinta y de cómo ha ido modificándose. Yo creo que algunas cosas para bien, otras cosas para mal, porque sigue habiendo esta violencia. Yo creo que esa violencia, y creo que la violencia la genera sobre todo el hombre. Eso es así. Contra la mujer, contra el hijo, que lo vemos todos los días. Y sí, se habla mucho y eso se está legislando y tal, pero yo creo que todavía queda mucho camino por hacer. En cualquier caso, a mí me interesa el libro como artefacto literario, como artefacto artístico, y creo que también hay una cosa consciente de un riesgo que al principio la novela está dividida en 5 partes distintas, que tiene padre, familia, tal. En la primera parte, que es el padre, es como una especie de vómito. Hay una escritura mucho más menos elaborada. Si tú te lo comparas con la última parte, una escritura mucho más elaborada, porque tampoco se puede escribir, creo que de lo feo se escribe feo. No se puede escribir bonito, sino sería un eufemismo. Yo, si me hubiera puesto exquisito, hubiera estilizado el horror. Y eso creo que lo habría convertido eso en un eufemismo a través de una especie de rodillo literario que siempre es igual a sí mismo. Y yo intentaba hacer otra cosa. También está no solo la figura del padre, pero también está la figura de la madre. La figura de la madre en esta sociedad patriarcal, una figura muy cuestionable. Y después yo enfrento mi propia memoria no solo con la memoria de familiares, sino con lo de los amigos. Hay una constante contradicción, que es verdad, y después todo una construcción para que eso encaje y sea eficaz dentro de una narración, y que al lector, evidentemente, yo intento, y eso es así, hay herramientas, cuando digo, herramientas del policíaco, para intentar atrapar al lector. Vivimos en una sociedad, Dani, yo te lo he dicho, que es que la gente no tiene concentración, entonces si un libro no lo atrapa, lo va a dejar. ¿Y cómo ha sido ese proceso de documentación, de investigación, ¿no? De enfrentarte a personas de tu pasado para intentar, pues, recabar todo tipo de datos, recuerdos, porque hay gente que no ha querido hacer ese ejercicio de memoria que tú haces, hay gente que, aunque le ha costado, al final ha compartido cosas contigo que incluso te han dicho, pero no las incluyas en el libro, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de recordar a través de otros? Ha sido bastante grande, vamos, ha sido brutal. Yo he estado buscando gente, pero bueno, buscando gente por todas las vías, internet, llamando, tal, gente que conoció a mis padres. La mayoría no han querido hablar. Eso también, la verdad, hay cito uno, pero porque si no sería una repetición, y como en la ficción no funcionaría. Y después de búsquedas de imágenes, de fotos, y entonces ha sido un trabajo arduo, y de enfrentarme a una serie de circunstancias y tal, pero yo creo que bajo el rencor, el odio, el resentimiento, al final yo siempre digo, sobresale la carencia del ser amado por alguien, ¿no? Por alguien que es ese
padre que al final forma parte de uno mismo. Por tanto, al final, la primera frase es quiero matar a mi padre, sí, que marca un poco el tono, pero es que no se puede matar al padre. Algo que comparte mucha gente con la que has hablado, ¿no? Desde amigos tuyos de la infancia, amigos de tus padres, familiares. Bueno, no hablaste con el cura, pero también esa parte de la iglesia que lo has adelantado, ¿no? Miraban para otro lado, intuían que algo pasaba, por ejemplo, profesores o la tutora del colegio. Todos podían intuir que algo pasaba, pero todo el mundo tenía la situación como normalizada, ¿no? Se miraba para otro lado. Sí, hombre, la sociedad era así, vamos, está normalizado eso. Yo he ido... Esto es una cosa real que no tiene nada con el libro, además ni aparece en el libro, pero yo he ido a casa de un amigo y el padre le estaba dando de mantas al hijo. Llegabas ahí y lo mejor que le hacía era, venga, vamos a ir a la calle, y dejaba de pegarle. Eso era muy habitual. Y después estaba el tema del qué dirán. Entonces, como que era todo como de vergüenza, es que el tema del qué dirán. Y también es una de las cosas que está muy presente en el libro, el tema de la iglesia, que hay también una crítica también a la iglesia, el tema del qué dirán, porque también, claro, era en ese contexto. Esos personajes, porque al final yo los veo como personajes, se casan porque piensan, por un lado la madre del narrador piensa que así va a salir, se va a poder liberar como de esas ataduras, de que va a poder vivir su vida, se tiene que casar, porque en ese momento se tiene que casar, ¿no? Con todo ese episodio de las acacias que intentó crear una especie de tensión dramática, pero todo al final era falso. Todo es como, yo digo que se ponían como máscaras, y en esas máscaras estaba la mentira, ¿no? Y la verdad estaba siempre en otro sitio. Es como la película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance. Se cuenta como una historia, pero la verdadera historia no está en el otro lado. Pues un poco eso. Luego, es verdad, como has dicho, que el libro tiene muchas aristas, porque es también una radiografía del contexto social y el contexto político, ¿no? Dice un amigo de tu infancia, somos hijos del contexto que vivimos. Entonces el libro recorre desde los años 50, 60, cuando tus padres son jóvenes, se empiezan a conocer, a después el tardofranquismo, la transición, la democracia, y efectivamente hay un análisis también de qué personas eran tus padres, él sin estudios, que encima se jactaba de no tener estudios, tu madre una modelo con muchas aspiraciones que podría haber llegado a algo, pero al final se convirtió también en una adicta a las drogas, adicta al sexo, en una dependiente, en una también maltratadora. Es decir, son muchos análisis y radiografías las que haces en el libro, pero al final un maltratador es un maltratador y no hay contexto que justifique eso. Sí, yo creo que nada tiene justificación eso, yo creo que es injustificable, y sobre todo uno se da cuenta cuando es padre. Yo creo que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, cuando este es un libro en marcha que se ha ido transformándose, que yo lo he ido escribiendo en mi cabeza durante mucho tiempo y escribiendo y tomando apuntes. Yo la primera vez que lo he dicho ya en alguna ocasión, yo empecé a escribirlo en tercera persona. Y al final me di ya 50, 60 páginas y me di cuenta que eso lo notaba, que era una cosa impostada, que no funcionaba, que era otra novela más y tal, y una escritura un poco más, así como si quieren más bonita, más elaborada. Y digo, no, creo que hay que ir al hueso, esto duele, hay que no solo ir al hueso, sino arañar el hueso. Y eso, yo me di cuenta de eso y ahí hay una transformación importante cuando tuve mi primera hija. Cuando tuve mi primera hija, yo fui padre, entonces tomé conciencia y te transforma también tu forma de ver el mundo y de pensar un poco. Entonces endurecí mucho más el libro y empecé a escribirlo en primera persona, Daniel. ¿Y qué es una familia para ti hoy, ahora que eres padre, ¿no? Porque dices que desde luego lo que no era un lugar seguro, que es lo que tendría que ser toda familia para todo niño, ¿no? Y para ti, pues, se te negó ese... Yo, por ejemplo, pienso siempre, y a mí, por ejemplo, que yo siempre he pensado, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando no tienes hijos, no tienes tal, pues bueno, da igual. Ahora, lo más importante para mí es el bienestar de mis hijas. Y a mí me gustaría que cuando yo no esté aquí, que mis hijas estén bien en la vida, que tengan su seguridad. Yo sé que es decir, escribir es una forma de fracasar, hay que intentar fracasar de la mejor forma posible. Me dice, no digas esto, que te voy a decir ahora, Daniel. Digo, ser padre también es una forma de fracasar, porque nunca uno intenta hacerlo bien, pero nunca lo hace bien, porque si proteges mucho a tus hijas también lo estás haciendo mal. Entonces, intentar llegar a un equilibrio y que ellas que sean personas buenas, bondadosas, y yo creo que quiero pensar que lo son, y lo son
y que es que dentro de que la vida es muy jodida, ya que hay que tomársela a veces como a broma, ¿no? Que muchas veces dicen en la presentación, ¿ha hecho alguna broma? Hay que reírse. Digo, no, es que la vida es jodida, tío. Es que la vida es muy dura, es muy hostil. A raíz de la pandemia, incluso antes, se está convirtiendo en una sociedad que la gente va a lo suyo, ¿no? Y yo creo que hay que comportarse un poco como te gustaría que uno se comportase con uno mismo, y eso es lo que hay que intentar transmitirle a los hijos, y que sean personas bondadosas por encima de cualquier cosa, algo que se pierde, ¿no? Vamos con lo de la paternidad, ya que me lo dejas ahí en bandeja, y las dos herencias. Una es la herencia de comportamiento, de conductas y de sentimientos, ¿no? Que es el odio. Mi padre odiaba a su padre, yo odio al mío. Esa es la herencia que me deja, la herencia del odio, el odio que es una enredadera imposible de podar. ¿Temes que tus hijas puedan heredar el odio? Que estas conductas de, como mi padre me educó, te voy a educar ahora, ¿no? Que esto claro, eso yo intento jugar a la oposición, pero siempre está ese, que también está muy en el libro, el miedo atávico, porque al final es un miedo atávico, y a la herencia genética, a repetir patrones. Pero si te das cuenta, en las 3 familias que se cuentan, se dan patrones que se repiten. Se dan patrones que se repiten. Por ejemplo, el padre del narrador prohíbe que tenga acceso a sus abuelos paternos. El narrador prohíbe a sus hijas tener y conocer a sus abuelos, ¿no? Es decir, cosas que se repiten, y al final escribir, cuando tú has dicho, no cura ni sabe nada, pero sí que atenúa el rencor, el odio, el resentimiento, y si no, jamás hubiera podido llamar padre a esa persona. La otra herencia es la física. A ti te aterra tu parecido físico con tu padre, como te aterra que tus hijas puedan parecerse físicamente a él, ¿no? Y dices que tienes miedo a la paternidad. Sí. ¿Todavía hoy lo tienes? Yo, por ejemplo, me siento culpable. Por ejemplo, yo estoy ahora aquí en Madrid, y esto estamos hablando de vida real. Me siento culpable de estar ausente de mis hijas. Yo intento estar lo menos posible ausente de mi hija. Creo que antes de... Es decir, por ejemplo, a mí me han ofrecido cosas y tal, y he renunciado por estar con mis hijas. Es decir, yo creo que por encima de cualquier logro laboral, éxito, no sé qué, están tus hijas, que es una responsabilidad absoluta. Y al final, eso que tú has dicho antes de perdonar el amor, no. Es que lo más importante es el tema del miedo. Y el tema del miedo, de que no transmitir el miedo a los seres queridos. Y entonces, si uno no logra perdonarse y entender ciertas cosas y ciertos patrones que se vivieron, eso se hereda, ¿eh? Y eso sí que me parece realmente jodido. Perdona que te estés hablando así de forma tan coloquial y tan vulgar quizá, pero y eso sí que me parece terrorífico, ¿eh? Terrorífico, porque es alguien sin asideros, y un niño es alguien virgen, y hay que intentar darles como ser una especie de guía o de reflejo, porque son los primeros, los padres, quieran o no quieran, son los primeros focos en los que se miran, ¿no? Y uno siempre quiere querer a su padre. Llegará un momento en el que es adolescente y tal, forma parte de la naturaleza, pues tengan como esa posición y tal, pero volverán si lo has hecho bien, ¿no? Toda esta situación de violencia, de abusos, de violaciones, llevó a autolesionarte. Hablas en el libro de ansiedad, de terror, bloqueo, parálisis, de un sentimiento de culpa, de desasosiego, y todo esto lo has tratado con terapeutas. Sí. Pero imagino que te habrá dejado secuelas en tu salud mental para siempre, porque estos son un tipo de heridas las que describes que creo que te van a acompañar toda la vida. No sé cómo te ha ayudado la terapia y qué va a quedar ahí. Hombre, yo creo que la terapia siempre ayuda. Yo he tenido varios terapeutas, vas cambiando y eso, porque a veces tal. Yo creo que siempre te ayuda, siempre te orienta un poco, ¿no? Yo creo que son cosas, y incluso al margen de personas que no hayan tenido experiencias como la mía, yo creo que te orienta. Yo creo que hablar con las personas, yo creo que es que creo que deberíamos hablar más con las personas ahora, ¿no? Que ahora estamos como en las pantallas, la gente, yo odio muchas veces, pasa por las dinámicas, se escriben, ¿no? Pues las cosas estas del móvil, ¿no? Todo el rato escribiendo al móvil, ya. Pero hay que hablar cara a cara con las personas. Yo creo que hay que hablar, y yo creo que eso es un beneficio, tanto para el que habla como para quien escucha, ¿no? Y se aprende, y hay una energía que no se da con la cosa esta del teléfono. Yo creo que una de las cosas que está perdiendo con el tema del móvil es
las propias energías humanas, cierta humanidad. Yo creo además que leía en el libro de Rosa Montero que los escritores, la mayoría, se suicidan, el 50%, había un estudio que no sé qué suicida, que continuamente nos desdoblamos, disociamos y quizás que estamos chalados, sinceramente, Daniel, y yo estoy chalado. Entonces, pero hay que intentar estar chalado, pero no tomar el camino destructivo con los demás, sino el camino constructivo con los demás, y tampoco destructivo con uno mismo, porque uno, y yo te lo digo por mí, me doy muchos latigazos y me machaco bastante. Y eso tampoco es bueno para los que te rodean. Bueno, pero eso también empieza reconociendo un poco la vulnerabilidad de uno, que es lo que tú haces en este libro y que diferencia de otras historias de paternidad, ¿no? El saber compartir cuáles son tus dudas, tus miedos, esos fracasos, ¿no? que has dicho, y eso en un mundo hasta ahora muy machista y una literatura más machista, aunque se haya hablado de la paternidad, no se habla con esa vulnerabilidad. Sí, hombre, ahí está el narrador. Yo creo que todos los grandes narradores son personas que dudan. A mí las personas que tienen certeza me dan mucho miedo. Y ya hemos visto, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de personas que no tenían dudas y que tenían certezas y cómo acabaron. Entonces, pues creo que sí, y creo que también esa debilidad y esa vulnerabilidad del narrador puede molestar o incomodar, sobre todo a ciertos hombres. Y yo pienso que, y esto ya que veo, ya lleva unas semanas fuera, ¿no?, en el libro en la calle y eso, un libro que realmente me ha costado un montón soltar. Yo nunca lo hubiera soltado si no hubiera sido por Iván Serrano y por Juan Cerezo, que son mis editores, y por todo el grupo, por toda la familia Tusquets, que la verdad que me acogió ya desde Arena de una forma, vamos, sorprendente. Yo siempre lo digo, es que lo digo en todas las entrevistas, después lo cortan, no lo sé por qué, pero es que quiero dar como eso de que uno va encontrando familias y va encontrando su propia familia. Tiene por un lado la familia biológica y después va encontrando otras casas, otras familias que te ayudan a sobrevivir y te ayudan a seguir vivo. Claro. Porque si no, posiblemente yo no estaría aquí. Claro, por eso te preguntaba antes qué es la familia hoy para ti. Y para mí la familia son buena familia, por ejemplo, pues eso todos. Es que es Delia, es que es Natalia, es que es Iván, es que es Juan, es que es Ana, todos forman parte de mi familia. Después amigos que pues han ido formando, ¿no? Parte también de mi familia que me han ayudado. Porque uno no consigue las cosas por uno mismo. Es decir, la gente que piensa, no, hostia, soy la hostia, soy el mejor, soy tal. Como dice, pues no, eso es mentira. Es decir, si alguna vez me va bien en el mundo editorial es porque me han apoyado, me han ayudado y han puesto ahí el libro y están apostando por una cosa, por mí. Si alguna vez me va bien en otro ámbito laboral o no en otro, pues será porque, bueno, pues si me va bien a nivel personal y tal, será también por mi pareja, por mis hijas y tal, que también me ayudan. Es decir, yo aprendo más de mi pareja y de mis hijas que seguramente ellas de mí. Igual es que soy un flipado, ya te digo, Daniel. Pero pienso que si la gente cambiase un poco la perspectiva y mirase desde otros puntos de vista, pues no habría tanta hostilidad en el mundo. Vive una sociedad súper hostil, Hemos hablado también con Eduardo Halfon de... Quiero leer ese libro. Tengo ahí, lo tengo pendiente. Él ha aprendido más de su hijo, de lo que él le ha enseñado a su hijo, de todas las lecturas que le ha inculcado, el escuchar música y tal. En eso coincidís. Y con él hemos hablado también de la relectura de determinadas obras. Tú has escrito mucho sobre adolescentes marginales, sobre jóvenes tratando de escapar de la precariedad, una juventud descompuesta, ahora lo sabemos, como la tuya. Releyendo también ahora tus obras, uno puede percibir lo que había detrás, ¿no? Sí, hombre, porque uno escribe al final de sensaciones y de cosas que de una forma u otra ha sentido, ha experimentado, y yo me siento más cómoda así, pero quizá un poco. De hecho, yo tengo ya una idea que le voy dando vueltas, y es de un sentimiento muy fuerte que tuve en la adolescencia. No quiero contarlo porque no quiero, pero creo que de esa forma consigo que las historias sean más verosímiles dentro de la propia historia, que tienen que ser verosímiles dentro del marco de esa ficción, de ese juego de géneros con el que yo me suelo manejar. Y después también porque es que a mí realmente me encanta la literatura de chavales, de jóvenes. Creo que es donde más me siento más cómodo, por lo menos ahora, ¿no?
¿Y la literatura infantil? No, también, Porque también. ahora Por ahí hay un has juego. escrito también cuentos Sí, para tus sí, hijas, sí, ¿no? por ahí, Eso es ahí- maravilloso. Eso con un juego, es un juego con ellas, y de hecho ellas me dicen, oye, no, esto es un rollo, oye, escríbenos otra cosa. Y de hecho he empezado a escribir otra, y yo siempre que escribo les voy leyendo a ellas para ver para ver dónde realmente prestan atención, si no prestan atención, si se aburren, si no se aburren. Y cómo surgen nuevas historias, ¿no? Que Exactamente, ellas van cambiando tus relatos. Sí. Y es como un juego. Es Y es genial. un juego y bueno, y la verdad que es muy divertido. Ah. Y también es una forma también de contar, porque a mí me decía uno, joder, es que has escrito esto y has escrito esto del de Carlota, quiere leer, o el de la Sofía, la hormiga. Es que parecen dos personas distintas. Y digo, no, es que hay una tendencia siempre a asociar al escritor con el que narra. Y como si escribes una cosa como muy bonita y tal, eso, y después escribes una cosa sórdida, dura y tal, no, pues que se puede escribir por si no tendría sentido, ¿no? Y se pueden hacer las dos cosas porque está todo en el ser humano, si nadie es perfecto ni nada. Yo puedo intentar ser buena persona y después me puedo equivocar y puedo también meter la pata y también puedo hacer cosas mal, queriendo sin querer, porque nadie está exento de culpa, Daniel. Terminamos. Quiero matar a mi padre, lo has dicho, así empieza el libro. No vamos a hacer spoilers, pero después de haberlo publicado, con lo que ha costado, después de cerrar esa puerta, ¿crees que has matado a tu padre por fin? No, al padre nunca se puede matar. Yo invitaría a los lectores a que se acercaran al libro, que creo que es un libro que no les vas a dejar indiferente. Queda mal que lo diga yo y no me gusta decirlo, pero es verdad que creo que no me va a dejar. Lo decimos también, sí. Creo que es un libro que de un modo u otro van a sentir como una experiencia y van a sentir que se meten en un viaje que los va a llevar a un lugar más esperanzador y que van a ver el mundo desde primas distintos. Es como las cosas de otra. Por ejemplo, cuando dicen, es que Torremolinos está en la hostia, no sé qué, tal. Bueno, pues vamos a ver el lado B de Torremolinos, porque todo tiene un lado A, un lado B, un lado C, y vamos a ver las cosas desde otro prisma, desde otra perspectiva. Que yo creo que eso también es un poco también lo interesante. Y lo que has ofrecido tú siempre en tus novelas también. Eso es lo que intento. Fantástico, Miguel fantástico. Ángel Oeste, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Daniel. Cadena SER. La radio.